días. Bueno, antes de intervenir me gustaría dar las gracias al Vicerrectorado de Innovación Docente y a todo su equipo por haber puesto un año más en marcha estas jornadas que, como ya se ha comentado aquí, desde un comienzo pues considero que son muy necesarias porque nos dan la oportunidad de conocernos, de saber un poco a qué nos dedicamos los que nos interesa la innovación docente y nos implicamos en ella, y también a establecer un poco el diálogo, el debate entre nosotros en lo que son nuestras propuestas de innovación. Bueno, yo vengo a hablarles como coordinadora del proyecto de innovación docente, Enseñanza en Igualdad e Inclusión de Género, pero no vengo a hablarles del proyecto en sí, sino en concreto de una investigación que hemos llevado a cabo este curso y un poco estaría enfocada en el tema que ven ustedes en la presentación de los estudiantes universitarios ante la violencia de género, conceptos y distorsiones. Bueno, una investigación que tiene mucho que ver con el proyecto de innovación docente que coordino, es decir, la motivación de esta investigación unida a la idea de la iniciativa Más Compromiso, de la que les hablaré, es un espíritu que está relacionado con el proyecto de innovación docente en el que llevamos trabajando ya 3 cursos. Bueno, para cuadrar un poco mi exposición y ajustarme al tiempo, primero les plantearé cuál es la motivación de esta investigación, luego qué es exactamente esa iniciativa Más Compromiso de la que ha nacido la investigación que les presento, luego la encuesta en sí, la investigación y luego las principales conclusiones que me parecen de interés que conozcan. Bueno, los promotores de esta iniciativa ha sido este proyecto de investigación, Enseñanza en Igualdad e Inclusión de Género, un proyecto que, como les decía, llevamos trabajando en él 3 cursos y en el que principalmente lo que nos interesa es formar a los docentes y formar también a los alumnos en la inclusión de género. Es decir, trabajamos porque esa perspectiva de género se incluya de manera transversal en la docencia universitaria. Y luego, por otra parte, como un eslabón unido al que les acabo de comentar, nos interesa mucho hacer investigaciones que sirvan de diagnóstico o para el conocimiento del estado de la cuestión de temas relacionados con la igualdad, con la docencia y en específico con la violencia de género. Bueno, pues con el objetivo de trabajar este año más en estas 2 líneas que les comento del proyecto, pusimos en marcha la iniciativa Más Compromiso. Una iniciativa que tuvo lugar el 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia de Género, en la Facultad de Filosofía y Letras. Con esta iniciativa, lo que buscábamos, con el apoyo del decanato de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Asociación de la Prensa de Valladolid, era que a través de un manifiesto que recogía las principales indicaciones que los expertos dan para el tratamiento de violencia de género en medios de comunicación, pudiéramos así conseguir un compromiso por parte de los docentes de la universidad, en específico de periodismo, de los alumnos y también de profesionales externos, con esa idea de que la universidad salga un poco de sus puertas y llegue también al exterior, y que se comprometieran a través de unas firmas a ese manifiesto de cómo se debe tratar correctamente la violencia de género en los medios. A través de esta iniciativa pudimos llevar a cabo posteriormente una encuesta, un estudio estadístico con los alumnos del grado de periodismo para conocer los resultados que había tenido esta iniciativa en ellos. Entonces buscamos principalmente conocer cómo habían aceptado esta iniciativa, cómo habían participado en ella y cómo había influido participar en esta iniciativa y conocer este manifiesto en su actitud y su conocimiento sobre la violencia de género y los medios de comunicación. Esta encuesta se pasó en el aula y los alumnos la pudieron hacer de manera voluntaria. Fueron todos los alumnos de grado de periodismo como núcleo elegido para que realizaran la encuesta y la realizaron pocas semanas después de haberse llevado a cabo la iniciativa, para la idea que tuvieran fresco un poco lo que había pasado en la facultad. La metodología empleada fue básicamente este estudio estadístico. No quiero profundizar mucho en lo que eran las partes de esa encuesta, pero que tenía diferentes bloques que les voy a presentar ahora cuando vean los resultados, y los alumnos, por supuesto, la rellenaron de forma anónima y siempre de manera voluntaria. Bueno, la participación fue bastante buena, conseguimos
que más de la mitad de los alumnos del grado de periodismo de la Universidad de Valladolid respondieran voluntariamente a estas preguntas, con lo cual nos movimos con un nivel de confianza del 95%. Estos datos fueron trabajados posteriormente con el programa estadístico SPSS. Bueno, de manera muy resumida, y por no extenderme, ya que soy la última ponencia en intervenir, les voy a presentar cuáles fueron los resultados más llamativos que hemos conseguido con esta encuesta. En primer lugar, nos pareció positivo que un 61% de los encuestados nos dijeran que habían firmado esta iniciativa, ¿no?, que se hubieran sumado a la iniciativa de Más Compromiso. Y además que dentro de los alumnos que no se sumaron a la iniciativa y que no la firmaron, cuando se les preguntara el motivo por el cual no habían firmado esa iniciativa, tan solo un 5% asegurara que no la habían firmado o bien porque no estaban de acuerdo con esa iniciativa o bien porque no la consideraban necesaria. ¿Vale? Cuando no la consideraron necesario fue porque creían que la violencia de género era un problema exagerado en la sociedad o porque consideraban que los medios de comunicación ya abordaban correctamente ese tema y no era necesario llevar a cabo una iniciativa así. Pero solo fue un 5% el que mostró ese rechazo a la iniciativa. Por otra parte, se les preguntó por algo que nos importa mucho y nos interesa mucho en el proyecto de innovación docente, que es por qué consideraban que este tipo de iniciativas relacionadas con la violencia de género creaban cierta reacción en una parte de la sociedad. Y cuando se les preguntó por ello, prácticamente, como pueden ver en número de tantos por cientos semejantes, las respuestas mayoritarias fueron que o bien generaba rechazo porque realmente había una cultura machista en la sociedad o, pues como ven, prácticamente el mismo tanto por ciento, porque la ley contra la violencia de género discriminaba a una parte de la sociedad, a los hombres, y por eso se generaba ese rechazo social. Bien, nos parece relevante resaltar que si intentamos dar una perspectiva diferente, más inferencial a estas respuestas, vimos cómo había un tanto por ciento superior, o sea, 5 veces más, el número de mujeres que consideraban que realmente ese rechazo a este tipo de iniciativas se debía sobre todo a que se exageraba el problema o a las denuncias falsas, es decir, 5 veces más mujeres que hombres con esa idea distorsionada. Bueno, más del 95% de los encuestados consideraron importante tener en cuenta las recomendaciones de los expertos y casi la mitad, o casi la misma cifra, perdón, afirmó que iba a utilizar esas recomendaciones durante el uso profesional, cuando trabajaran fuera de la UVA o cuando hicieran prácticas dentro de la facultad. Y en este caso también es llamativo que hubiera más hombres que mujeres dispuestos a utilizar esas recomendaciones de expertos sobre el uso correcto de los medios de comunicación ante la violencia de género. Respecto a la pregunta sobre el conocimiento previo de esas recomendaciones, sorprendió que el 60%, más del 60% de los alumnos, afirmara que no conocía esas recomendaciones que los expertos dan para el tratamiento en medios de comunicación de la violencia de género. Además, 2 de cada 3 estudiantes consideraron que esta iniciativa sí que les había ayudado a comprometerse más con la violencia de género, frente a un 21% que se mostró poco de acuerdo o no llegaba al 6% que se mostró nada de acuerdo. Aquellos, además, que afirmaron que el manifiesto era interesante, consideraron que les había ayudado a comprometerse más contra la violencia de género. El 80% de los alumnos llegaron a afirmar que los medios de comunicación, que es uno de los pilares fundamentales en los que trabajamos en este PID, son una parte fundamental para formar a la sociedad desde el punto de vista de la igualdad de género y, como consecuencia, para servir como base para acabar con la lacra social e internacional de la violencia de género. En cuanto a la idea de cuál es el origen y cuál es la solución de la violencia de género, los alumnos se posicionaron básicamente, como pueden ver, muy de acuerdo en que la sociedad era parte del problema y era también parte de la solución
de dicho problema. Es decir, ya veían la idea de la violencia de género no como una cuestión privada, que ha sido algo entendido así culturalmente durante muchos años, sino como un problema y una realidad pública que compromete a todos, en este caso a periodistas, a alumnos de periodismo, a docentes, pero a la sociedad en su conjunto. En relación al concepto o a la definición de violencia de género, nos encontramos con una de las respuestas más llamativas de todo el resultado de la investigación, ya que más de la mitad de los alumnos definieron erróneamente la idea de violencia de género, es decir, considerando que violencia de género era toda violencia que se ejercía dentro de una pareja entre un hombre contra una mujer o una mujer contra un hombre. Cuando se les preguntó, por otra parte, por el concepto, o sea, sobre la palabra que consideraban más adecuada para definir esta realidad, prácticamente, 46% se decantó por definirlo como violencia de género y en el mismo grado como violencia machista. Quedaron prácticamente, como ven, más o menos anecdótico quienes consideraron que tenía que definirse como crimen pasional, como se hacía hace unos años, o como violencia doméstica. Y luego, ya para terminar, entre las principales conclusiones, podríamos decir que vimos como iniciativas como la de Más Compromiso, que se puso en marcha el 25 de noviembre, son muy positivas para, primero, mostrar a los alumnos una realidad, intentar concienciar, pero también como pilares de esa formación que necesitamos en la universidad, tanto de cara a los propios docentes, que también necesitamos formarnos y reciclarnos, como de cara a los alumnos. Por otra parte, los resultados de esta encuesta nos han animado dentro del proyecto de innovación docente a seguir trabajando en dos de las áreas fundamentales, en las que, como les decía, desde 3 cursos estamos intentando avanzar, que es sobre todo la alfabetización mediática y una formación especializada en género o en igualdad de género. Es decir, nosotros trabajamos dentro del grado de periodismo, pero en el proyecto contamos con profesionales externos no solo vinculados al periodismo, también vinculados, por ejemplo, al ámbito sanitario, a la psicología, y nuestro interés es seguir creciendo dentro del proyecto y comenzar a colaborar con otros profesionales y otros profesores que pertenezcan a áreas diferentes a la comunicación. Es decir, la importancia que tiene la alfabetización mediática dentro de la formación docente universitaria y también en secundaria, es que vivimos en una realidad mediatizada donde es imposible vivir realmente en la sociedad y comprender qué es lo que está pasando si no tenemos un conocimiento real de cómo funcionan los medios de comunicación y cómo son los mensajes que recibimos. Entonces, lo que buscamos es dar ese enfoque de visión crítica hacia los medios de comunicación, informar desde esa perspectiva de la alfabetización mediática con perspectiva de género. Entonces, los resultados de esta encuesta nos dieron a entender cómo sí que es necesario seguir avanzando en esa visión crítica y, sobre todo, en no dar por sabidas ciertas cuestiones, como por ejemplo lo que hemos visto en esos errores tan llamativos a la hora de definir los alumnos que entienden por violencia de género. Es decir, muchas veces creemos que partimos de una realidad de conocimiento, una realidad cultural, tanto dentro de los equipos docentes como dentro de los alumnos, y estudios estadísticos o grupos de discusión también nos ayudan a comprender realmente en qué nivel de conocimiento nos estamos moviendo y cómo podemos seguir avanzando en esa línea. Entonces, nuestra idea desde el proyecto de innovación docente es extender esta misma encuesta al ámbito universitario mayor, comenzando con la Facultad de Filosofía y Letras, como intentaremos hacer de cara al próximo curso, y que luego estudios de este tipo que nos permitan avanzar en el terreno de la alfabetización mediática con perspectiva de género se puedan hacer también desde un punto de vista global dentro de la Universidad de Valladolid. Muchas gracias. Muchas gracias, Dunia. ¿Alguna pregunta? ¿No? Yo tenía una. Ya has dicho al final de la presentación que una de las posibles líneas sería ampliar, ¿no?, pues la muestra de estudiantes a los que queréis plantear este cuestionario. ¿Habéis pensado plantear el cuestionario en universidades, digamos, en otras culturas? Por ejemplo, en una universidad extranjera, quizá para ver un poco los elementos culturales que puede haber en esa percepción de la prensa, por ejemplo, se me ocurre.
Sí, es una de las cosas que tenemos como objetivo. Bueno, primero quería aclarar, no soy Dunia, soy Virginia Martín, que la semana pasada en la firma, que soy la coordinadora del proyecto. Sí, Dunia es mi compañera, que también está ahí, no pasa nada. Entonces, el curso pasado hicimos un estudio también dentro de los alumnos del grado de periodismo, y lo que estudiamos fue sobre todo, centrándonos más en la alfabetización mediática, qué uso hacían de los medios de comunicación y cómo recibían ellos los mensajes relacionados con la igualdad o la desigualdad de género en esos medios de comunicación. Entonces, nos parecían tan interesantes los resultados que por eso este año, a partir de la iniciativa Más Compromiso, decidimos ampliar esa encuesta y centrarnos específicamente en la violencia de género. Entonces, lo que nos gustaría el próximo año sería eso, ampliar un poco la unión de esas dos encuestas, ver un poco el uso de los medios, la igualdad y la violencia, desde el punto de vista de la facultad, que es un poco lo que nos pilla más cerca, y luego si pudiéramos conseguir el compromiso de toda la UBA, pues también de la UBA, y lo que también consideramos que sería fantástico es extrapolarlo, a lo mejor a nivel internacional, dentro de unos años lo podemos ver más factible, ¿no? Pero sí nos parece muy interesante hacerlo a nivel europeo, porque además en la Unión Europea se está trabajando mucho para hacer estudios estadísticos sobre la violencia de género, su situación y ver la comparativa entre países, y podría ser muy interesante saber un poco en qué nivel de conocimiento estamos los docentes de las distintas universidades europeas y cómo lo perciben o cómo entienden esta realidad los alumnos a nivel europeo. Luego ya dentro de unos años, si pudiéramos dar un salto más internacional, pues también sería mucho más interesante. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues yo creo que con esto ponemos fin a las comunicaciones. Un aplauso.